Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Justino fue un filósofo laico y mártir, considerado el más importante entre los padres apologistas del siglo II, según el Papa emérito Benedicto XVI. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes sobre la vida de los cristianos antes del año 200 y cómo celebraban sus ceremonias religiosas.
Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria obligatoria de San Justino, mártir, es decir, que donó toda su vida, hasta la última gota de su sangre también, por la Iglesia, por Jesucristo. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores, pidiendo perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que enseñaste al mártir San Justino la ciencia incomparable de Jesucristo por la locura de la cruz, concédenos por su intercesión que, rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Tobías. Yo, Tobías, la noche de Pentecostés, cuando hube enterrado el cadáver después del baño, fui al patio y me tumbé junto a la tapia con la cara destapada porque hacía calor. Yo no sabía que en la tapia, encima de mí, había un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Fui a los médicos a que me curaran, pero cuanto más ungüentos me daban, más vista perdía, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve sin vista 4 años. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia, y Ajicar me cuidó 2 años hasta que marchó a Elimaida. En aquella situación, mi mujer, Ana, se puso a hacer labores para ganar dinero. Los clientes le daban el importe cuando les llevaba la labor terminada. El 7 de marzo, al acabar una pieza y mandársela a los clientes, estos le dieron el importe íntegro y le regalaron un cabrito
para que lo trajese a casa. Cuando llegó, el cabrito empezó a lavar. Yo llamé a mi mujer y le dije, ¿de dónde viene ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo al dueño, que no podemos comer nada robado. Ana me respondió, me lo han dado de propina, además de la paga. Pero yo no lo creía y, abochornado por su acción, insistí en que se lo devolviera al dueño. Entonces me replicó, ¿y dónde están tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de caridad? Ya ves lo que te pasa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso el que teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Le enviaron después a unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarla o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos reflexionando hoy en esta memoria obligatoria de San Justino, con esta lectura tan interesante del martes de la 9ª semana en que estamos nosotros ya caminando del tiempo ordinario. Y fíjense cómo se nos presenta el Evangelio. Dice que unos fariseos y herodianos le quieren poner a prueba, le quieren sorprender a Jesús. Y aquí entonces le dicen, primero le alaban a Jesús, pero se dan cuenta que estos son entonces bastantes traicioneros, ¿verdad? La famosaina que se huiramos y se venían de llave. Y esto ya es un primer elemento para que nosotros podamos reflexionar. Está con el añade boyuruje, entonces como que te dicen, ¿verdad? Qué calidad, qué persona interesante, qué persona buena, pesa, llevan de boyuruje, pero después, que se huirá. Entonces, y eso en todos los estamentos, los estamentos políticos. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá, veleta puroité. En los estamentos religiosos la misma cosa. Hoy te acompaño, mañana también te apaleo y así sucesivamente, ¿verdad? La reimponaron hinas a la ayuda y mino, entero te ayuda. Bueno, en fin,
Esta es la condición humana y esta es nuestra limitación. Pero ante esta situación es que viene el Señor justamente para salvarnos. Viene el Señor para ofrecernos, ¿verdad? Y estos herodianos y estos fariseos que vienen a de Yárabe y le dicen, maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas porque no te fijas en la categoría de nadie. Qué interesante. Quiere decir que ya Jesús de por sí estaba transmitiendo esto, ¿verdad? Que no se interesaba y no hacía acepción de personas, en síntesis. Los recibía a todos. Fíjense que en varios lugares de los evangelios encontramos y de los evangelistas encontramos esta reflexión. Incluso Lucas también, que es el evangelista de la misericordia, se le llama, ¿verdad? A San Lucas. Presenta en el capítulo 15, por ejemplo, antes de esta famosa parábola de la misericordia, con las 3 parábolas, ¿verdad? De la oveja perdida, luego que está de la mujer que pierde el dracma, perdido también, y luego del hijo pródigo, como le llamamos nosotros, del Padre misericordioso, justamente. Encontramos, ¿verdad?, a un Jesús que se abre a todos. Lucas en esa introducción dice luego, ¿verdad?, que venían los pecadores, los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús, se venían de Yara. Entonces, ahí sino que el escuchar el Shema Israel significa después obrar, obedecer, porque un Jesús que llega al corazón y un Jesús entonces que después nos compromete. Quiere decir que Jesús hablaba demasiado bien, pero al corazón. Jesús hablaba y nos dice luego a través de parábolas. Quiere decir que Jesús hablaba muy sencillamente. ¿Ya entendés, Angüeya? Ya puede tener lucuración, ya puede tener filosofía, ya vamos a un buriponajo, y vas a bendiga tu lleguen para ver porque no ya entendés yo. Entonces aquí es un Jesús muy práctico, un Jesús que llega a la vida de los hombres, a la vida de la comunidad. Maestro, sabemos que eres sincero. Bueno, eso por lo menos nos muestra. Pero ahora viene el flechazo, ¿verdad? Porque le dice, encima le dice, no te fijas en las categorías de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. No te va detrás del diezmo, entonces era aceptante más cualquiera, como sea, ¿verdad? Me ese la de plata, depositar y ese, etcétera, etcétera, ¿verdad? Viene la pregunta, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Imagínense, esto sí que es un elemento político en ese momento muy duro. Pagar el impuesto, porque justamente Roma lo que está pidiendo, y por eso es el control, ¿verdad?, del mundo. Al final de cuentas, como hoy en día, todo lo que significa la deuda externa, todo lo que significan los préstamos en el fondo es una forma de subyugar a los pueblos, subyugar a las personas. O sea que pasaron más de 2000 años y las cosas no es que mejoraron, yo pienso que empeoraron. Solamente que ahora de una manera mucho más sutil. Somos esclavos, pero de una manera mucho más sutil. Somos esclavos con caramelitos y con dulce de leche. Y ande coñañe voy a ver, ¿verdad?, de la independencia, que somos pueblos independientes, países, hegemonía, tenemos nuestra independencia. ¿De qué? Yo les preguntaría, ¿de qué? El a la pareja, así, y gato, soy independiente de decir cualquier cosa, eso sí, puede decir cualquier cosa, pero cuando vas a ir a lo elemental y fundamental, te vas a dar cuenta que no sos independiente de nada. Entonces, es ahí donde viene justamente el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Para independizarte, pero esa independencia que sale de lo más profundo, ¿entienden? Porque las fuerzas externas verdaderamente son aprisionantes, prisioneros, ¿verdad?, de los egoísmos del mundo, del hombre, de nuestro pensamiento. Y bueno, y aquí entonces viene la pregunta, y viene el dardo contra Jesús, y a ver, ¿qué nos va a responder? ¿Qué va a decir este Jesús? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Está permitido o no está permitido? Esto sí que era una pregunta mortal, vamos a decirle así. Es una pregunta mortal. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Está permitido pagar el impuesto. Es como decir hoy mismo, yo tengo que pagar el impuesto
al Estado, tengo que pagar el IVA o lo que sea. Eremigo no ya pagué ya nada, eremi pesa lleva, porque a veces upa oímos la IVA, que esto, que aquello. Eremi, vea. Enseguida. Por todas partes. ¿Quién se cree ¿Qué dijo esto? ¿Qué aquello? Bueno, en fin. Estas son situaciones bastante, ¿verdad?, complicaditas. En un sentido de la economía, en un sentido... Si ya de Mongueta. Si voy a hablar de esas cosas y enseguida todo el mundo tapa, ¿verdad? Vas a estar en la tapa de las noticias y así sucesivamente. Qué interesante, ¿verdad?, nuestro mundo. ¿Cómo somos? Bueno, pero en fin, sigamos nuestra reflexión. Está permitido, dice, pagar el impuesto al César. Le estaban tirando la cáscara de banana. ¿Debemos pagarla o no? Insiste más todavía aquí, ¿verdad? O sea, como apretándole a Jesús, le pone entre la espada y la pared. Pero él, conociendo su hipocresía, este es otro elemento importante que el autor sagrado vuelve a marcarnos y a decirnos, la hipocresía que existe entonces, porque nosotros hablamos, como le estaba diciendo, de una libertad, hablamos entonces de una totalmente independencia, hablemos de todas esas cosas, ¿verdad? Pero ya la pareíba. Y entonces Jesús conoce la hipocresía. Ustedes dicen que sí, pero al final de cuentas son unos hipócritas, nos está diciendo Jesús. Entonces, casi la historia vuelve a repetirse después de tantos años, continuamos en lo mismo. Y entonces Jesús, conociendo la hipocresía, les hace la pregunta también de nuevo. Este es el estilo, ¿verdad?, de Jesús siempre, el estilo mayéutico, ¿verdad? ¿Por qué me tienden una trampa? Pillapayo que gañan de llana. Y Jesús ahora les va a poner este ejemplo. Tráiganme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron, del César. Jesús le dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta es la mejor manera entonces de decir verdaderamente, fíjense, estas cosas son cosas pasajeras, estas cosas no son las cosas esenciales. Estas cosas pueden cambiar. Denle al que es egoísta, denle lo que le pertenece. Denle. Pero no se aten a estas cosas. Ustedes busquen lo esencial y lo fundamental. Denle a Dios lo que es de Dios. Busquen lo que es de Dios. Y no se aten detrás de las cosas superficiales, detrás de las cosas mundanas. Porque si ustedes entran detrás de esas cosas, buscar simplemente aquello que alimenta tu ego y que te lleva al final de cuentas a una superficialidad de vida, no tiene sentido. Entre chiste y de vera, alguien me decía, ¿verdad? Yo soy Sebastián Gaboto, y porque voy detrás de los guaraníes, ¿entiendes? Bueno, o sea, cuando nosotros vamos detrás simplemente de valores muy humanos, muy superficiales, porque busquen verdaderamente lo esencial y lo fundamental. Y en la medida en que nosotros llegamos a entender y a tener lo fundamental en nuestra vida, ciertamente que, como dice también el Evangelio, todo se nos dará por añadidura. Y esa será la verdadera libertad del hombre. Solamente que nos damos cuenta entonces, hablando profundamente y concretamente sobre una situación de un contexto histórico que vivimos, quiere decir que tenemos muchísimo todavía por evangelizar, para que todos entremos y para que todos entendamos el camino de la verdadera libertad que nos ofrece el Señor. Que cambiemos nuestra mentalidad, que seamos diferentes, que vivamos de acuerdo a los principios y los valores. Den a Dios lo que es de Dios y den al César lo que es del César. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por nuestra Iglesia, para que viva con fidelidad la enseñanza del Evangelio y ame con un corazón puro, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por el Papa,
nuestro obispo y sacerdotes, para que escuchen y pongan en práctica la palabra de Dios. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los gobernantes, para que actúen con sensatez y no defraudan al pueblo. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por las personas que trabajan por la comunidad, para que encuentren la justicia de Dios y la recompensa en sus esfuerzos. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que con tanta valentía defendió San Justino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque la sangre del glorioso mártir San Justino, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti,
manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Justino. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestra comunidad, en nuestra familia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabar por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te pedimos, Padre, por este alimento celestial recibido, que siguiendo las enseñanzas de San Justino, vivamos en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y en este día dedicamos también nuestra jornada a nuestra mamita auxiliadora de los cristianos.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada y sean bendecidos por Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Semana intensa para el Papa Francisco, que a sus 84 años no se da respiro en su misión evangelizadora. Estos últimos 7 días recibió a más de 10 embajadores de distintas partes del mundo, con quienes profundizó las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y sus respectivos países. Pero el encuentro más relevante se llevó a cabo el sábado, cuando se reunió con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, con quien abordó asuntos como los desafíos de la pandemia, las migraciones y el cambio climático. Minutos más tarde, el Papa acogió a los alumnos de la Escuela Profesional Ambrosoli de la ciudad de Codogno, al norte de Italia. En dicho establecimiento se constató hace más de un año el primer caso de coronavirus en el país. Por eso las palabras del pontífice fueron de consuelo y renovada esperanza. Y así llegó el domingo de Pentecostés, que Francisco celebró con una misa en la Basílica de San Pedro. En tiempos de sufrimiento, el Papa destacó la dimensión de consuelo con que viene a nuestro encuentro el Santo Espíritu de Dios. Hermana, hermano, si adviertes la oscuridad de la soledad, si llevas dentro un peso que sofoca la esperanza, si tienes en el corazón una herida que quema, si no encuentras una salida, ábrete al Espíritu. Y luego en la oración del Regina Coeli profundizó aún más, destacando cómo el Espíritu es una fuerza para la unidad en la Iglesia en medio de una enorme diversidad de personas. Porque el Espíritu es universal, no nos quita las diferencias culturales, las diferencias de pensamiento, no, es para todos, pero cada uno lo entiende en su propia cultura, en su propia lengua.
El lunes comenzó para el Papa con una visita a los medios de comunicación de la Santa Sede con motivo de los aniversarios del periódico L'Osservatore Romano y la Radio Vaticana. Durante una hora recorrió las instalaciones y saludó a los trabajadores que cada día amplifican la voz evangelizadora del pontífice. Por la tarde, Francisco asistió a la inauguración de la Asamblea Plenaria del Episcopado Italiano, junto a quienes oró y compartió diversos desafíos para la Iglesia. Y el martes el Santo Padre lanzó un programa de 7 años con el que pretende continuar creando conciencia en la Iglesia y el mundo acerca de los desafíos medioambientales a nivel global. A partir de su encíclica Laudato Si, animó a promover una ecología integral que cuide tanto de la naturaleza como de las relaciones sociales. Necesitamos una nueva aproximación ecológica que transforme nuestro modo de habitar el mundo, nuestros estilos de vida, nuestra relación con los recursos de la tierra y, en general, el modo de mirar al hombre y de vivir la vida. La audiencia del miércoles se desarrolló en el patio de San Dámaso, dentro del Vaticano. En su catequesis, el pontífice abordó un tema peliagudo respecto de la oración. ¿Por qué pareciera que a veces Dios no escucha nuestras plegarias? En todas estas situaciones, Jesús nos llama a crecer en la fe, de modo que sea esta virtud la que guíe nuestra oración y todos nuestros deseos tengan como fin la mayor gloria de Dios. Pidamos crecer en la fe, la esperanza y la caridad, para en todo y por todo buscar la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Y al final de la audiencia, el Papa realizó este gesto extraordinario. Se acercó a una mujer mayor de raza judía, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. Ella le mostró su brazo, donde aún lleva el número que le fue tatuado durante su detención. Un recuerdo de una atrocidad vivida que el Santo Padre acogió con enorme compasión, manifestada en este beso que expresa cómo Dios se abaja y sana las heridas de nuestra vida con su amor. No hay otro nombre igual